Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Y pues nos gozamos en la presencia de Dios hoy que tenemos pues este tiempo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de seguir pues estudiando las Escrituras. Tenemos el privilegio de pues de hablar del Evangelio, ya que ya en muchos lugares pues no lo pueden ya hacer abiertamente y están ya muy restringidos, muy controlados, pero le damos gracias a Dios que tenemos todavía esta oportunidad y mientras tengamos la oportunidad, pues tenemos que aprovecharla. Debemos de proclamar el Evangelio y pues expandirlo, ¿verdad? Hacia hacia más personas que puedan conocer de la palabra del Señor, pero pues también reafirmando los que ya conocemos, pues reafirmarnos también en ella, ¿verdad? Qué importante es que podamos nosotros pues tener pues ejercer el llamado, pero pues también en obediencia, pues poner atención a la palabra del Señor y ponerla por obra. Bueno, pues vamos a continuar. El título de esta enseñanza, pues, le he puesto Mi servicio a Dios. Y bueno, pues sabemos que todo ser humano tiene talentos, todo ser humano tiene dones, todos tenemos algo, ¿verdad? Que somos habilidosos en algunas cosas, ¿verdad? A lo mejor unos en muchas, otros en pocas, pero lo cierto es de que todos tenemos dones, todos tenemos talentos y todo eso que hacemos, pues no lo tenemos por nosotros mismos, sino que Dios es el que nos da todo eso. Nada de lo que tiene el hombre es de sí mismo, sino que Dios es el que reparte. Muchos tienen habilidades, ¿verdad? En el deporte, otros pues muy buenos músicos, otros son buenos arquitectos, otros son muy buenos en física, matemáticas, qué sé yo, ¿verdad? Muchas cosas que Dios nos da la habilidad de hacer algo. Y bueno, pues debemos de entender que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Les voy a leer lo que dice Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, pues entendemos por esa palabra, ¿verdad? Que todo procede de Dios, todo viene de Él y todo es para glorificarle a Él. Si la gente que no conoce del Señor, pues tiene esos talentos, tiene dones, lo hace y muchas veces pues no se le glorifica al Señor, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos, nosotros que sabemos que a Dios es al que debemos honrar con todo eso que Él ha puesto en nosotros, pues debemos de tener esa atención, ¿verdad? Debemos de poner por obra, por práctica todo lo que Dios nos da. Y bueno, pues todo eso que tenemos que hacer o todo lo que sabemos, debemos honrar a Dios, debemos que Dios es el que da todas las cosas y el honrar a Dios es todo lo que hagamos, hacerlo para Él. Pero hay algo bien importante, es mucho, muy importante, es más importante todavía que nosotros ejercer nuestros dones, nuestros talentos. Hay algo todavía más importante. Nosotros como seres humanos tenemos una parte de Dios. Dios nos da también, pues, algunos atributos. Unos atributos son plenamente de Dios, solamente de Él, pero hay otros que Él nos lo comparte. Hasta cierta medida, pues nos comparte, por ejemplo, el amor, la misericordia, el Señor nos comparte de ello, ¿verdad? Pero hay otros que son atributos exclusivos de Dios. Por ejemplo, la presencia de Dios, la omniscencia, la omnipresencia. Así también, por ejemplo, la santidad es un atributo exclusivo de Dios. Y ya he tocado este tema de la santidad, pero qué importante es que nuevamente podamos nosotros, eh, pues, aprender, ¿verdad? De ello. Y entonces, nosotros tenemos de Dios una cierta capacidad, hablando de la santidad. Dios es perfecto, Dios es el único santo, el todopoderoso es el único santo. Y pues la palabra lo dice, ¿verdad? Nos enfatiza el Señor que es tres veces santos. Entonces, eso es enfatizar la plenitud de la santidad de Dios. Pero nosotros tenemos una parte de ello. Tenemos nosotros que vivir en santidad, a lo mejor no en plenitud como el Señor es, ¿verdad? Porque Él es santo en todos los aspectos. Y es algo bien interesante porque Dios, en la santidad que Él es un ser
íntimamente sagrado, que eso es a lo que refiere también una de las definiciones de santidad, más bien es santo es un adjetivo, y ese adjetivo pues es enfatiza, ¿verdad? La personalidad de algo o de alguien, y en este caso en Dios, eso quiere decir que Dios siendo santo, ese adjetivo que se le da a Dios, quiere decir que es íntimamente sagrado. ¿Y qué quiere decir íntimamente sagrado? Bueno, pues quiere decir que la santidad de Dios no viene del exterior, ni tampoco es algo añadido, sino que es propio de Él y que es inseparable de su naturaleza. Esa es la santidad de Dios. Así es que Dios, es imposible que Dios pierda su santidad, es totalmente imposible. Pero como un atributo compartido hacia con nosotros, no es que nosotros seamos con esa completa santidad, porque entonces nosotros estamos recibiendo del Señor el poder caminar y poder desempeñarnos en santidad. Vamos a ver qué es a lo que refiere, ¿verdad? Esta parte que Dios nos ha dado para usarlo para glorificarle. Aparte de los talentos y de los dones que Dios nos ha dado, pues vamos a ver qué es lo que pide, esa parte que pide Dios de nosotros. Y dice en primera de Pedro 1, 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, como ya lo mencionamos, es un atributo exclusivo de Dios la santidad, pero algo añadido a nuestras vidas dice que el Señor nos pide esa santidad. Pero vamos a analizar un poco qué es lo que el Señor pide. Por ejemplo, la obediencia a Dios es algo primordial y es fundamental en los cristianos. Y esta obediencia consiste en no conformarnos o amoldarnos, ¿verdad?, a los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en ignorancia, como lo dice pues en este texto que acabamos de leer, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso quiere decir que no debemos amoldarnos, ¿verdad? A pues esa ignorancia. ¿Y a qué se refiere esa ignorancia? Esa ignorancia a la que refiere la escritura, en específico en este versículo que leímos, refiere especialmente a lo prohibido. Entonces es a lo que apunta, ¿verdad? A lo que es la lujuria. Pero como nosotros al vivir en santidad debemos nosotros honrar a Dios, lo que ahí refiere es que nosotros debemos apartarnos del pecado. ¿Y de cuál pecado? Pues de cualquier pecado que nosotros estemos cometiendo. Esa es una parte en la que nosotros debemos de vivir en santidad. Ahora, nos corresponde a nosotros vivir de esa única manera en la que podemos agradar a Dios, ¿verdad? Como nos dice ahí, cómo vivir en esa santidad. Y lo que muchas veces pasamos por alto es que vivir en santidad no es una opción, o sea, no es algo que yo tenga la opción de hacerlo o no hacerlo, es una ordenanza. El versículo dice, no, así no lo, el 15 no lo marca, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La frase que nosotros leemos de sed santos, eh, también vamos a analizar un poco, porque podríamos nosotros entenderla en un tiempo presente, ¿verdad? En un tiempo en el que nosotros pues tenemos que vivirlo de una manera en la que tenemos que estar totalmente separados del pecado. Y el de estar totalmente separados del pecado no quiere decir que no vayamos a pecar, sino más bien que no nos amoldemos, ¿verdad? A esos deseos, a la concupiscencia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y en sí la concupiscencia no es relacionar al enemigo, ¿verdad? Al enemigo de nuestras almas, no es relacionarlo con esa concupiscencia, sino que es el propio deseo del hombre, es nuestro deseo, nuestra pasión, esa pasión que surge, ¿verdad? De nuestro interior, de nuestro corazón. Pero la frase que nosotros leemos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en el original se lee de la siguiente manera, dice, también ustedes mismos lleguen a ser santos en toda su conducta. Esa es una de las maneras en las que podemos leer basados en los tiempos, en el tiempo que está escrito. ¿Y por qué considero que es importante aclararlo? Bueno, pues por cuestiones de interpretación, ¿verdad? La acción y los tiempos de un verbo también son muy importantes, porque sed o ser, sea también, dice, como dice la escritura, ¿verdad? Sed o ser, que es como se interpreta,
sean también ustedes santos. Esto pues lo podemos interpretar como en un tiempo presente, en un tiempo presente, y esto pues no es a lo que apunta el texto, ¿verdad? Es como si ya fuéramos santos, ¿verdad? Totalmente santos en nuestra manera, en nuestra forma de vivir, sino que lo que aquí apunta es que nosotros debemos a llegar, dice, ustedes mismos deben de llegar a ser santos como Dios lo es. Es decir, que es una acción en un proceso, ¿verdad? En un proceso de santidad, en un proceso de perfección, en un proceso en el que nosotros tenemos que caminar alejándonos del pecado, dejándonos de esos deseos, de esas pasiones, ¿verdad? Ahora, entendamos que también nosotros, hay cuestiones, hermanos, amigos, que nos están viendo, que nosotros podemos también tomar y debemos de tomar en cuenta algo. Hay pecados que se tienen que dejar de tajo, es decir, esos deseos, ¿verdad? Esas pasiones, como lo vimos antes, ¿verdad? Deseos descontrolados, por ejemplo, en cuestiones de relaciones íntimas, en cuestiones de fornicación, de adulterio, en esas cuestiones, pues sí tenemos nosotros que apartarnos rápidamente, ¿verdad? De ese pecado. Pero hay también cuestiones que son progresivas. Por ejemplo, la mentira, no porque tengamos ese, pues es que apenas soy nuevo en el cristianismo y bueno, pues puedo seguir mintiendo, pero ya en menor intensidad, no, sino que es progresivo. Ya no tiene que hacerse intencional, ya no tiene que vivirse de esa manera, pero siempre va a haber algo, ¿verdad? Que pueda salir de alguna mentira, pero vamos a ir perfeccionando esto. Entonces es progresivo, ¿verdad? Esa manera en la que nosotros estemos viviendo. Ahora, la palabra ser o llegar a ser es un imperativo, es decir, que es una ordenanza. Debemos esforzarnos, ¿verdad? Para cumplir con la petición que Dios nos ha dado. Y pues el problema está en que si sabemos que debemos hacerlo, pero no nos esforzamos para cumplirlo, simplemente es un pecado ante los ojos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, en general, digamos, todos los hijos de Dios, debemos mantener una vida en santidad para glorificarle. Este testimonio, del testimonio, hermanos, es muy importante para darlo ante las personas. Y el vivir en santidad es una manera en la que yo, pues, ¿qué hago? Pues simplemente estoy dando mi servicio a Dios. Ese es un servicio a Dios, el alejarnos de las malas palabras. Inclusive dice la escritura de las truanerías. ¿Qué son las truanerías? Las truanerías son, digamos, lo que se define como bromas muy pesadas, bromas en doble sentido, palabras pues que apuntan, ¿verdad? A cosas en doble sentido, chistes que no son, ya no son correctos, ¿verdad? Entre los hijos de Dios, palabras que salen de nuestros labios que ya no son correctas pronunciarlas, palabras que ya no deberían de estar, ¿verdad? En el corazón ni en la boca del cristiano. Y bueno, pues ¿por qué es así? Porque Dios es un Dios santo, completamente santo, que Él pide y demanda de nosotros eso mismo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué mencionar el corazón? Porque realmente es ahí donde nosotros sale, ¿verdad? Lo que hay en el interior del hombre y eso es el servicio que le estamos ofreciendo al Señor. Les voy a leer en Mateo 15, 18 al 20, hasta la primera sección del 20, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, en relación del corazón, el alma, la mente, tienen una relación muy estrecha porque estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de las emociones, estamos hablando del razonamiento del ser humano y todo lo que se empieza a generar, ¿verdad? En la mente del hombre, entonces es muy propenso a sacarlo por obra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro servicio a Dios? Bueno, mantenernos en oración, mantenernos en la lectura de la palabra, mantenernos en congregaciones, mantenernos en sujeción a nuestros líderes, a nuestros pastores. Eso es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque la escritura así lo demanda, ¿verdad? Dice que pues, no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ese servicio a Dios
debemos de hacerlo, ¿verdad? Todos los días de nuestras vidas. Ahora, en los pensamientos, hablando del corazón, en los pensamientos es aún también, ¿verdad? Donde debemos dar un servicio a Dios. Es donde se manifiestan las palabras y las acciones, como ya les había eh, dicho anteriormente. Y bueno, aunado a que nos demanda que seamos santos como Él lo es, también pide esto. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora ya no estamos tocando la santidad, sino ahora la perfección. Y como sabemos que Dios es perfectamente, en su naturaleza es perfecto, o sea, sin ningún defecto, Dios es perfecto. ¿Por qué el Señor nos demandará de nosotros perfección? Bueno, la perfección que Dios pide, eh, sabemos que no la podemos dar en sí, ¿verdad? Como una perfección, pero lo que entendemos o lo que está escrito en la palabra perfecto, en el original se define como alcanzar la madurez. Cuando uno alcanza la madurez, pues se deja de malas palabras, se aleja de truanerías. Eso es el sentido de perfección, ¿verdad? El sentido de madurez o de perfecto, que se define como alcanzar la madurez, es también en un crecimiento mental y de un carácter moral. Y eso es una cualidad de completo, es decir, tenemos que llegar a ser completos en esa madurez, tenemos que llegar a ser completos en ese aspecto. Hay un versículo que no lo recuerdo bien, lo voy a parafrasear, dice que debemos renovarnos desde el espíritu de nuestra mente. A lo que refiere este texto, de igual manera, es de que es en la base donde asientan los pensamientos, es ahí donde debe haber esa transformación, debe haber ese cambio en nosotros. Y pues lo que dice aquí en Romanos 12:2, digamos que esto ya es apuntando a una forma, ¿verdad?, de cambiar nuestra vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no debemos amoldarnos a este siglo, nuevamente, ¿verdad? El amoldarnos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿de qué habla? De una renovación que es hacer como un cambio de mentalidad, como llevar la mente a un estado original, es como un USB, cuando uno lo mete, ¿verdad? A la computadora, tener la opción de hacer una limpieza, ¿verdad? De regresarlo a su estado natural, a su estado inicial. Y eso es a lo que apunta, ¿verdad? Esa renovación de nuestro entendimiento, ¿de qué? De nuestros pensamientos. Y así es como se comprueba, ¿verdad? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Y pues eso es lo que debemos de dejar, ¿verdad? En esa manera de vivir, en nuestra vieja naturaleza. Así, pues debemos de despojarnos, debemos de dejar a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Y como les decía, ¿verdad? En este versículo que dice que debemos revestirnos también del nuevo hombre, revestirnos, dejar el viejo hombre y renovarnos, ¿verdad? Renovarnos cada día. Ese versículo me gusta mucho porque habla de renovarse en el espíritu de la mente. El versículo, el libro es en Efesios 4:22, me parece, del 22 al 24, y es a lo que habla, es una renovación del espíritu de la mente, es decir, que desde la base de los pensamientos, desde ahí, es como por decir, como que si fuera el manantial, ¿no? Un ojo de agua, ¿no? Cuando vamos a un lugar que es un manantial, que es el agua naciente, pues desde ahí surge, ¿verdad? El agua limpia, el agua potable, que está lista para beberse, ¿verdad? Entonces, eso es, vamos a ponerle, ¿verdad? A asimilarlo a eso, que es la fuente de donde salen, de donde surgen los pensamientos. Y surgen, ¿por qué? Por la concupiscencia, por el mal que está en el hombre, por el ser humano caído. Es de ahí de donde surgen. Entonces, desde ahí es donde empezamos y debemos empezar a renovarnos. Desde ahí es de donde debemos nosotros comenzar a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos. Si nosotros nos dejamos dominar por esos pensamientos, pues simplemente nunca vamos a dar un total y completo servicio a Dios. Por eso, hermano, pues tú que estás viendo, yo te invito a que cambies esa forma de pensar. Si tú ya eres cristiano, podrás tener 40, 50, 60 años, los que tú quieras,
pero ponte a reflexionar qué es lo que hace y lo que debemos cambiar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ponte a pensar y pues pedirle a Dios que nos ayude. Y si tú no has entregado tu vida al Señor y tus pensamientos son de continuo el mal, como dice la Escritura, si tu pecado está subiendo a la presencia de Dios, pues ten mucho cuidado. Yo te invito a que te arrepientas de ellos, a que luches con todas tus fuerzas, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, para dejar esos pensamientos. Yo te invito a que hagamos una oración para que entregues tu vida al Señor y a ti, hermano, para que podamos ser renovados, ser restaurados por Dios conforme a su voluntad, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar esa forma de pensar y esa mentalidad. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos a ti que no has recibido al Señor? Dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu vida en la cruz, gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre preciosa, porque ahora reconozco que esa sangre es la que me lava de mis pecados, esa sangre es la que cambia mi vida, la sangre es la que me redimide, esa sangre es la que me lava y me puede limpiar de tal manera que puedo yo presentarme delante del Padre. Te pido que perdones mis pecados, te acepto en mi vida, en mi corazón, rindo mi vida a tus pies y te pido que transformes mi mente, que transformes mis pensamientos. Quiero agradarte, quiero darte un buen servicio, quiero servirte con todo mi corazón. Y a ti, Señor, también te pedimos que ya conocemos de ti, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos quites malas palabras, malos pensamientos, que nos ayudes a controlar nuestra ira, nuestro enojo, que nos ayudes a no a moldearnos conforme a este mundo que es caído, Señor, sino que nos ayudes a caminar en esa obediencia, que nos guíes, Señor, en tu verdad, que nos guíes en tus principios, Padre, y que nos ayude, Señor, a que no salgan palabras deshonestas de nuestros labios, Señor, sino que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel, Señor, y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bien, hermanos, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es misericordioso, y pues sigamos adelante, esforcémonos cada día para que Dios nos ayude, nos guíe, nos guarde también, ¿verdad?, de volver atrás, de caer en un pecado que a Dios no le agrada, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos, y pues nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones.